Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Timesa Sports, Radio y TV, el programa del Comité Olímpico de El Salvador. Hoy, martes 23 de junio, día especial, Evita, hoy para todos los que nos gusta el deporte y el olimpismo. Claro que sí, buenas tardes Claudio, ¿cómo estás? Muy bien dicho, es un día muy especial, el 126 aniversario del movimiento olímpico, es decir, el nacimiento de los Juegos Olímpicos de la era moderna y la fundación del Comité Olímpico Internacional, y por eso es que tenemos un invitado que ya Aldito nos va a dar todos esos detalles. Pero antes reiterar siempre los agradecimientos a los aliados incondicionales del TINESA, Farmacia San Nicolás, Laboratorios Suizos, Avesisa y el Café de Don Pedro. ¿Qué tal, Aldito? Nunca paramos, Hola. Somos olímpicos. ¿Qué tal, Evita? ¿Todo bien? Así es, nunca paramos acá, siempre el olimpismo. Adelante. Bueno, como usted decía, hoy teníamos un invitado especial, él pertenece a la Academia Olímpica Colombiana. Hablamos de Carlos Villegas. Él ha estado impartiendo administración deportiva un par de veces en el país. Hola, Carlos, ¿qué tal? Hola, Aldo. Muy buenas tardes para ti, para Evita, para Claudio, para todos mis amigos del Team ESA, para todos mis amigos de El Salvador, un país que recuerdo con mucho afecto y que llevo en mi corazón. He tenido la oportunidad de estar 3 veces allá, como decía Aldo, compartiendo algunos cursos de administración deportiva, y tengo muy gratos recuerdos y algunos símbolos muy especiales, como que Camisa. no estaba seguro si debía colocármelo hoy por la formalidad del evento, pero igual aquí la tengo a mi lado como una muestra del afecto que tengo por todo el pueblo salvadoreño. Muchas gracias por la invitación, especialmente hoy en este día olímpico. Para mí es un privilegio compartir con ustedes. Y no solo eso, estamos viendo ahí atrás, bueno, vemos algunas cosas de Tokio Deporte. 2020, vemos las mascotas, pero ahí a tu derecha tenés el libro histórico de la medalla, Correcto. de las medallas. Correcto. Los Juegos Panamericanos de Lima. Obsequio en mi última visita a El Salvador, claro que sí. Ahí está en un puesto bien especial en la biblioteca. Muy bien, menos mal que lo pusiste así, porque si lo pones al revés no nos íbamos a dar cuenta. Así que, perfecto, ahí se ve a Roberto Hernández, a Yuri, a Paulina. Y a Exactamente. Brian Pérez. Bueno, ¿estás en Bogotá, Carlos? Estoy en Bogotá, efectivamente. ¿Cómo ha estado el ambiente usted en su casa? Cuéntenos un poco. Bien, afortunadamente, nosotros llevamos aquí en Bogotá 90 días ya confinados, con muy pocas excepciones para salir. Hemos empezado una etapa de reactivación económica, pero que está coincidiendo justamente con el pico de la pandemia. Nosotros estamos por llegar al pico. En este momento tenemos ya cerca de 75,000 contagiados y vamos llegando a 3,000 muertes desafortunadamente. Y bueno, tratando de descifrar qué nos depara el futuro, reinventándonos a través de la virtualidad y viendo a ver cuál va a ser la nueva normalidad y la nueva realidad del deporte después de que logremos salir de esta crisis mundial, absolutamente impredecible. ¿Cómo se vive, Carlos, un día olímpico confinado? No tradicional, pero que ha habido actividad olímpica y se ha celebrado en los diversos comités olímpicos de una manera virtual. Claro que sí, no hemos sido la excepción, nos hemos unido desde muy temprano a los eventos del Comité Olímpico Internacional, la sesión de entrenamiento con atletas de todos los países del mundo,
desde 20 horas, 20 zonas de tiempo diferentes. Se vincularon en un gigantesco evento virtual de entrenamiento deportivo. Y aquí a nivel nacional, pues también tuvimos sesiones con nuestros atletas olímpicos, de tal manera que creo pues, que hemos celebrado, como todos los países, también, además de la presencia de los atletas en las diferentes redes sociales, pues muchos eventos académicos, tanto nacionales como internacionales, pues que nos han dado la oportunidad de encontrarnos con amigos de todas partes del mundo, que ha sido una de las ventajas de esta virtualidad. De tal manera que, pues sí, ha sido un día olímpico distinto, pero que igual nos ha ofrecido una cantidad de oportunidades que, pues, que creemos haber aprovechado al máximo. Bueno, creo que se conectó Eduardo Palomo, presidente del Comité Olímpico, o por lo menos lo vemos ahí. Bueno, si no ya se va a activar, pero lo vemos ahí conectado, aunque no lo vemos a él. Bueno, la idea era hablar un poco de olimpismo, ¿no? ¿Qué es olimpismo para empezar? Una definición. Bueno, hay múltiples definiciones de olimpismo. Una muy sencilla, pues el olimpismo es un estilo de vida que uno adopta voluntariamente para vivir de acuerdo con unos valores y unos principios que están consagrados en la Carta Olímpica. O uno también podría hablar del olimpismo como una fuerza sociológica, tal vez la fuerza sociológica más importante que ha habido en la humanidad. Una fuerza sociológica que supera cualquier manifestación, yo me atrevería a decir que religiosa, política, científica, en el sentido de que aglutina pues, a un mayor número de países que cualquier otra actividad. Recordemos que pertenecen actualmente al movimiento olímpico 206 países del mundo, lo que representa un número mayor inclusive a la Organización de Naciones Unidas. De tal manera que difícilmente cualquier otra actividad en el marco de las relaciones sociales podría convocar a tantos países tan diversos, pero sobre todo en una fiesta deportiva. Respecto a los principios que usted mencionaba, que están en la Carta Olímpica, no discriminación, humanismo, universalidad, solidaridad, sustentabilidad, ¿qué podemos decir del trabajo de las academias olímpicas en las 146 academias olímpicas de los diferentes comités olímpicos, que es el brazo educativo? Sí, como bien lo dices, pues las academias olímpicas son, digamos, el complemento ideal a los comités olímpicos nacionales. Pues las academias hacen parte de los comités olímpicos nacionales y son las que tienen a su cargo pues mantener vivo los principios del olimpismo. A través de múltiples programas, especialmente programas educativos como el programa de educación en valores olímpicos. De tal manera que el papel de las academias olímpicas es fundamental para complementar ese papel que hacen los comités olímpicos nacionales de preparar, digamos, las selecciones nacionales que representarán a los países en los diferentes eventos del ciclo olímpico, de tal manera que la academia es el complemento perfecto al Comité Olímpico para mantener vivo ese espíritu olímpico. Carlos, contanos un poco, bueno, vos sos especialista en curso de administración deportiva, en historia del olimpismo, bueno, has sido Olimpia muchísimas veces, sos catedrático también. Contanos un poco cómo, a partir de qué nace el olimpismo y cómo se va desarrollando. Bueno, para mí, Claudio, el olimpismo nació en el año 2004, previo a los Juegos Olímpicos de Atenas. Yo por ese entonces hacía parte del mundo del fútbol. Había tenido un paso por el fútbol profesional como gerente del Club Millonarios de Bogotá, que
lo recordarás muy bien, el club más importante del mundo por allá en la década de los 50 del siglo pasado. Jugó Alfredo Di Stéfano. Recordemos que Alfredo Di Stéfano pasa de Millonarios al Real Madrid. Bueno, pero después de ese paso por el fútbol un poco desconcertado, digamos, de lo que es el mundo del fútbol, termino por accidente en una tertulia olímpica en el Comité Olímpico Colombiano, y de esa tertulia salí muy entusiasmado sobre lo que era el olimpismo, y esa misma noche tomé la decisión de comprar un tiquete aéreo para viajar a los Juegos Olímpicos de Atenas. Y así lo hice. Después de que compré el tiquete aéreo, me di cuenta que el alojamiento iba a ser muy complicado en Atenas. La demanda superaba ampliamente la oferta, entonces no sabía dónde me iba a hospedar. Para ese entonces yo era presidente de los Scouts de Colombia, y entonces resolví escribirle al presidente de los Scouts de Grecia preguntándole si había algún campamento de Scouts destinado a voluntarios de los Juegos Olímpicos, y me dijo que claro, que efectivamente, y me separó un par de metros cuadrados para que yo pudiera instalar ahí mi carpa de campaña en todo el corazón de Atenas. Entonces viajé a Atenas ya solucionado mi tema aéreo y mi tema de alojamiento, y llegué a la oficina de voluntarios de los Juegos Olímpicos. Y allá hice presencia y dije, señores, yo vengo a trabajar como voluntario en los Juegos Olímpicos y de aquí no me muevo hasta que no me den trabajo. Y me dijeron, señor, pero eso no es posible, usted ha debido inscribirse con anticipación y usted pues no aparece en las bases de datos. Ah, vos apareciste así, porque sí. Sí, de manera espontánea. De manera espontánea. Y entonces dije, pues yo vine a trabajar y de aquí no me muevo hasta que no me den trabajo. Entonces, un poco desconcertados por mi actitud, no tuvieron otro remedio que darme trabajo. Y fue así como pude tener mi primera experiencia como voluntario olímpico en Atenas. Me asignaron a la sección de servicios de los espectadores, que fue muy simpático porque tenía que orientar a los espectadores fuera de los escenarios deportivos, orientarlos a la entrada y a la salida, hacia las estaciones del metro y todo, lo cual no resultaba tarea fácil sin conocer la ciudad de Atenas, pero bueno, ahí empezó ese sueño olímpico para mí. ¿Qué descubriste, Carlos, en Atenas, en esos Juegos Olímpicos? Bueno, eso pues fue una experiencia inolvidable porque pues entender que ahí se habían realizado los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna en 1896, reconocer el Estadio Panathinaikos, el que están proyectando ustedes acá en la imagen, pero sobre todo la experiencia más importante fue tener la posibilidad de haber viajado a Olimpia, donde se realizaron las competencias de lanzamiento de bala en el estadio olímpico donde se realizaron los Juegos de la Antigüedad. Eso fue una experiencia intensa y apasionante porque yo tomé un tren desde Atenas y viajé toda la noche para llegar a Olimpia. No tenía un tiquete para ingresar, logré hacerlo. Y una vez adentro, pues no, en el receso del mediodía, pues no quise salir para no perder mi posición dentro del estadio, pero esto implicó que me estaba deshidratando y me estaba muriendo de hambre porque no tenía acceso ni a alimentos ni bebidas, pero yo con tal de mantener mi posición en el estadio para las pruebas finales de la tarde, pues permanecí ahí, aquí efectivamente en este mismo espacio que ustedes están proyectando. Eso fue absolutamente histórico cómo se realizó esa prueba de lanzamiento de bala en el estadio antiguo. ¿Vista? Respecto a la educación, que es un pilar importante en el olimpismo, ¿qué ejes se deberían de trabajar para potenciar más a los atletas en estos temas? Sí, en los últimos años
el Comité Olímpico Internacional le ha dado mucha importancia al programa de educación en valores olímpicos. Recordemos que el principal producto, digamos, del movimiento olímpico son los Juegos Olímpicos, ¿cierto? Pero los Juegos Olímpicos de alguna manera están amenazados por tantos antivalores o contravalores del deporte. Temas como el dopaje, el amaño de partidos, la manipulación de resultados, recientemente escándalos de acoso sexual, escándalos de dinero, de corrupción. Entonces amenazan el movimiento olímpico, amenazan ese producto que son los Juegos Olímpicos. Entonces ha entendido el movimiento olímpico, el Comité Olímpico Internacional, que hay que utilizar otras estrategias paralelas a los Juegos Olímpicos para promover los valores del olimpismo. Y es por esto que han impulsado mucho durante los últimos años el programa de educación en valores olímpicos, o el programa PEVO, como se le conoce en castellano, que es un programa maravilloso que está a disposición de todos los comités olímpicos del mundo, y que es un programa que está diseñado para que cada país, para que cada academia olímpica lo adopte por una parte, pero también lo adapte a sus circunstancias particulares, a su entorno social y cultural. De tal manera que yo sí los invito a que consulten, a todos los que nos están siguiendo, el programa de educación en valores olímpicos que está en la página web del Comité Olímpico Internacional. Carlos, bueno, vos has, de ese voluntario al Carlos Villegas que conocemos hoy, con todos esos libros detrás, con todos los viajes a Olimpia y un montón de competiciones, hay una gran diferencia, ¿no? Sí, justamente en esta fotografía que están proyectando en este momento, que es ahí en Olimpia, en la Academia Olímpica Internacional. Esta es la estela donde está el corazón de Pierre de Coubertin. Siempre que iniciamos alguna actividad en la Academia Olímpica Internacional, pues rendimos homenaje a Pierre de Coubertin aquí justamente. Y aproximadamente a 2,5 kilómetros de aquí de la Academia Olímpica, pues están las ruinas del santuario de Olimpia, donde está el estadio. Y justamente cada 2 años, cuando se realiza ahí en el estadio la ceremonia de encendido del fuego olímpico, pues la primera parada de ese relevo de la antorcha es justamente ahí en la estela de Pierre de Coubertin, para rendirle homenaje antes de iniciar el recorrido de la antorcha olímpica por todos los países del mundo, para llegar finalmente a la ciudad sede el día de la ceremonia de inauguración. De tal manera que muchos recuerdos de Olimpia y de la Academia Olímpica Internacional. Allá fue justamente donde conocí al presidente Eduardo Palomo, donde forjamos una amistad, y ahí fue donde planeamos participar en estos cursos de administración deportiva ahí en El Salvador, de tal manera que un valor más agregado de lo que ha representado para mí las visitas a Olimpia y a la Academia Olímpica Internacional, que entre otras está siendo remodelada totalmente gracias a una partida de 10 millones de euros que dio el Comité Olímpico Internacional. La Academia Olímpica Internacional está siendo renovada totalmente. Recordemos que esa sede de la Academia fue la que sirvió como villa olímpica para los atletas que participaron en las pruebas que se realizaron en Olimpia en los Juegos del 2004. Era competencia de lanzamiento de bala y había alguna otra más, ¿recordás? No, creo que solo el lanzamiento de bala se realizó ahí. Creo que Evita tiene saludos, ¿puede ser? Tenemos saludos, Claudio. El profesor Madrid dice, feliz día del olimpismo. El coronel Francisco Ramos, nuestro vicepresidente, dice saludos y un fuerte abrazo a Carlos. También el licenciado Fabricio Hernández, saludos, Carlos, gusto oírte.
Así es que esos son parte Oscar de López los... también, saludos. No, yo le iba a preguntar a Carlos, digo, porque hoy en el Día del Olimpismo, o el Día Olímpico, si nos puede ayudar él como historiador también, digo, entre otras cosas, porque es varias cosas juntas, Carlos, si nos podría contar, porque mañana vamos a hablar un poco ya de los Juegos Olímpicos modernos, pero ¿cómo fue ese paso hacia los Juegos Olímpicos modernos, ¿no? Que se dio en París, pero cómo se une el pasado con el presente, con lo que hoy conocemos como Juegos Olímpicos? Sí, para hablar de ese vínculo, pues tenemos que mencionar al barón Pierre de Coubertin. Una persona excepcional. Él es más conocido por ser el restaurador de los Juegos Olímpicos de la era moderna. Pero Pierre de Coubertin, digamos que llega a restaurar los Juegos Olímpicos, si se quiere, por accidente, porque él, ante todo, era un educador que estaba muy preocupado por la calidad de la educación en su natal Francia, y entonces se propone adelantar una gran reforma educativa. Y para lograrlo, pues empieza a visitar algunos países de la región, viaja al Reino Unido y viaja a Norteamérica, visita varias universidades de la Ivy League en los Estados Unidos, en la costa este y en la costa oeste, y llega a la conclusión de que el deporte era fundamental en el proceso de formación de los jóvenes, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra. Esto, sumado a su afición por la cultura griega que le inculcaron algunos de sus maestros y otros elementos más, lo llevaron a concluir que era importante restaurar los Juegos Olímpicos de la era antigua como un proyecto educativo, ante todo, que sirviera de complemento para la formación de los jóvenes. Pierre de Coubertin pues, era, como digo, un educador, pero era también un filósofo, era un humanista, pero era un visionario. Pierre de Coubertin dejó un legado, dejó una obra de más de 15.000 hojas manuscritas entre libros, folletos y demás, que sirvieron o que son la base de lo que hoy es, el olimpismo, los fundamentos del olimpismo. Toda esta producción literaria permaneció inédita por muchos años hasta que a mediados del siglo pasado científicos alemanes descubrieron y analizaron la obra y descubrieron que detrás de esto había toda una filosofía, y esto es la base de la educación olímpica. Creo que tenemos en contacto a Eduardo Palomo. Está manejando, pero vamos a ver si puede conectarse. Ahí está. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Presidente, muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Qué gran gusto. Mira, como un verdadero voluntario olímpico, vengo de las fincas de café y pues tenía que bajar a una hora que nos permitiera poder llegar con luz a la ciudad. Creo que estoy violando las reglas de tránsito porque voy conduciendo, pero voy viendo la carretera, ¿verdad? No te voy viendo a ti, pero sí te logro escuchar. Tengo el teléfono en fijo y espero que no esté violando ninguna ley de tránsito ni poniendo en riesgo a nadie más. Debería de estacionarme y hablar contigo, pero no quería dejar pasar este momento para que todo el mundo supiera el lujo de persona y Ahí va pasando por Los Chorros, que es donde seguramente donde siempre se corta la... Sí, se le cortó, sí, pero bueno, aprovechamos... tener cuidado que vos para...
estoy cerca de San Andrés, que justo que hay un juego de pelota. Ahorita sí se le escucha, ingeniero. Ok, les digo que estoy cerca de las ruinas de San Andrés. Vengo de la sucursal del cielo y la capital del mundo. Santana. Exactamente. Carlos, creo que el mundo del Salvador, del olimpismo, debe de saber que además de ser un profesional del deporte, sos un gran arquitecto, que trabajaste en sistemas en Harvard y estuviste a cargo del sistema de información, que además has trabajado en la recopilación de una gran cantidad de documentos históricos, y quisiera que nos contaras qué has logrado encontrar sobre el origen del Comité Olímpico Colombiano. ¿A quién se debió? Sí, presidente. Bueno, muchas gracias por el saludo, por los buenos deseos. Aprovecho también para saludar a los otros miembros del comité ejecutivo que nos están acompañando, al coronel, a Fabricio. Efectivamente, estamos en esa investigación, presidente, y esperamos muy pronto dar los resultados, pero quiero adelantarle que el origen del Comité Olímpico Colombiano está muy ligado a El Salvador, como usted bien lo sabe. Como le prometí, estamos avanzando en esa investigación. Efectivamente, hemos recolectado algunos documentos históricos y muy próximamente tendremos resultados. No le quiero adelantar los hallazgos que hemos hecho hasta el momento, pero sí quiero reconocer que los orígenes del Comité Olímpico Colombiano están muy ligados a El Salvador. Me alegra mucho, porque entonces es cierto y se ha podido corroborar de que los documentos que ligan y nos atan a través de Pedro de Mateu y una reunión en Cundinamarca han sido validados y son históricamente correctos. Sí, señor. Efectivamente son históricamente correctos. Adelantamos alguna investigación en el Centro de Estudios Olímpicos de Lausanne y logramos tener algunos documentos que prueban lo que usted está señalando, presidente. Pues qué alegría. Este año cumplimos 95 años de olimpismo en El Salvador, y nada más para poner en contexto esto y tener la perspectiva real de lo que ha caminado el olimpismo en el país. Creo que podríamos hacerlo a través de la historia de las personas que han trabajado por el movimiento acá. Yo creo que ellos son los mejores vehículos para contar qué ha sido el olimpismo en El Salvador. Las personas esas que han dado su vida para un movimiento como este. ¿Qué significa para vos ser voluntario olímpico, Carlitos? Bueno, es una manera de alcanzar el sueño olímpico, ¿no? Todos quienes hacemos parte de este sector del deporte, de alguna manera queremos conquistar el sueño olímpico. Lo hace el atleta que quiere competir en los Juegos Olímpicos, el entrenador de ese atleta, el dirigente deportivo, el periodista. Todos queremos conquistar el sueño olímpico. Yo descubrí que la manera, pues una vez descartado que mi sueño olímpico lo podría alcanzar a través de la competencia deportiva, entendí que el voluntariado era la mejor manera para hacerlo. Entendí que los Juegos Olímpicos no se podían realizar sin el concurso de los voluntarios, y por eso me pareció una forma muy digna de alcanzar mi sueño olímpico. Como lo indicaba al principio, pues la primera experiencia fue en Atenas en 2004. Después de eso también fui voluntario en los Juegos Olímpicos de Beijing, en los Juegos Olímpicos de Londres parcialmente, y digamos que el grado lo obtuve en Río de Janeiro, donde tuve la posibilidad de ser voluntario no solo en los Juegos Olímpicos,
sino en los Juegos Paralímpicos, lo cual resultó ser una experiencia transformadora de vida, sobre todo la de los Juegos Paralímpicos. De tal manera que lo que significa es conquistar el sueño olímpico desde otro ámbito diferente al de la competencia. Y yo le recomiendo siempre a los estudiantes, es la manera más segura de conquistar ese sueño olímpico, porque inclusive como dirigentes deportivos no lo tenemos garantizado. En alguna ocasión estuvimos cerca de participar en los Juegos como dirigentes, pero las dinámicas de la política generaron un cambio en la administración justo antes de los Juegos Olímpicos y quienes estábamos programados, pues no lo logramos, de tal manera que la manera más segura de hacerlo es a través del voluntariado. Creo que lo perdimos a Eduardo, a ver si nos escucha. Pero bueno, aprovecho para contar que hoy, a pesar de este confinamiento, hubo un acto, una ofrenda floral en el redondel olímpico, ¿no? Ahí estuvo el presidente, estuvo Fabricio Hernández, estuvo Roberto Hernández ahí con una ofrenda floral. Evita y Aldo también estuvieron ahí ustedes. Claro que sí, estuvimos y el ingeniero reiteraba que el deporte es un vehículo de paz, bien importante también en el marco de la celebración que se fue a realizar esa ofrenda floral, ese homenaje al 126 aniversario del olimpismo acá en nuestro país y por supuesto una fiesta del deporte, ¿verdad? Sí, lo observamos en las redes sociales. Y qué bueno que ustedes tuvieron la oportunidad de hacerlo físicamente en un lugar tan emblemático como donde lo hicieron en el día de hoy y acompañados del gran medallista panamericano Roberto. Exacto, así fue, ahí está el testimonio. Y bueno, Carlos, ya que está, contanos un poco, estuviste en Santa Ana, ahora que hablaba Eduardo de Santa Ana, pero contá tu experiencia en tus visitas a El Salvador, gente que has conocido en estos cursos que estuviste dando. Sí, han sido 3 experiencias maravillosas. La experiencia de Santa Ana fue muy interesante, todo ese proceso que se vivió con la candidatura para los Juegos Panamericanos Junior. Esto para mí fue desde el punto de vista profesional muy interesante poder compartir con dirigentes de Santa Ana esta experiencia. Pero Eduardo Palomo es presidente del Comité Olímpico. Como se lo expresé en su momento a la alcaldesa de Santa Ana, pues yo sentía que la visión de ciudad que ella tenía estaba articulada con la visión, digamos, del movimiento olímpico y del movimiento panamericano, y por lo tanto, pues ahí había una buena posibilidad para acceder a esos Juegos Panamericanos Junior. Yo estoy seguro que si Santa Ana se lo propone aspirar a la sede para la segunda edición de los Juegos, perfectamente lo puede lograr. Porque yo estoy completamente seguro, por ejemplo, que los escenarios deportivos en Santa Ana estarán absolutamente llenos de espectadores para las competencias deportivas, porque lo que vivimos en esa experiencia era que todos estaban absolutamente comprometidos con esa causa. Inclusive lo mencionaban en aquel entonces autoridades de Panam Sports, que en ese sentido hubiera sido una gran fiesta para Santa Ana, donde todos se hubieran volcado a los escenarios deportivos, y esto pues es muy importante para el desarrollo deportivo no solo de Santa Ana, sino de todo El Salvador.
De tal manera que, pues, mi invitación es para que se mantenga encendida esa llama de la posibilidad de algún día ser la sede de los Juegos Panamericanos Junior. Yo estoy absolutamente seguro que ese anhelo se puede lograr, y sé que es el anhelo del presidente por tratarse de su tierra natal. Y pues yo los animo a que no desfallezcan en ese empeño, y estoy seguro que algún día lo van a lograr. No sé dónde está Guayo. ¿Estás en San Andrés? Espera, que ahora no se escucha. Espera que no se escucha. Tiene el micrófono apagado. Ahí está. Exactamente, hablando de grandes infraestructura deportiva, estaba cometiendo una imprudencia conduciendo y llevando una entrevista contigo, así que dije, ¿a dónde puedo parar para poder seguir este día olímpico con una persona como Carlos? Y yo creo que dije, bueno, me voy a meter a la ruina de San Andrés, a la cancha de parque de pelota ahí, pero a lo mejor de ahí me sacan. Así que los muchachos de acá del centro ecuestre me han dejado entrar, y estoy en uno de los centros ecuestres más lindos de todo Centroamérica. Yo creo que no tuviste la oportunidad de verlo, pero esta preciosa ha estado sin actividad. Creo que podemos ir a visitar a algunos de los atletas equinos que hay acá, ¿verdad? Y estoy completamente de acuerdo contigo, Carlos, que debe ser el anhelo de todo comité olímpico el buscar siempre eventos como los Juegos Centroamericanos, Juegos Panamericanos juveniles, unos Juegos Panamericanos para San Salvador, creo que serían sensacionales. Creo que tenemos la infraestructura y capacidad organizativa para hacerlo, ¿verdad? Y con tu ayuda aprendimos mucho de cómo se puede trabajar una propuesta muy linda, y pues la experiencia que hemos tenido de trabajar contigo fue fenomenal, y creo que lo tenemos que continuar. Claro que sí, presidente, sin lugar a duda, hay que retomar. Yo creo que se dio el paso más difícil. A partir de ahora, como les decía, para la segunda edición de los Juegos, Santa Ana picaría en punta, sin lugar a duda. Sería la ciudad a vencer. Con toda la experiencia que se consiguió en la candidatura previa, ¿no? Correcto. Sí, para la primera edición no era una tarea fácil, sobre todo porque había muy poco tiempo para la realización de los Juegos. Entonces, supongo que el comité evaluador tomó eso en consideración, pero era muy difícil competir con una ciudad que ya había realizado los Juegos Panamericanos grandes hace muchos años. Pero estoy seguro que para la segunda versión de los Juegos, Santa Ana pica en punta y sería 2025 la ciudad a vencer. ¿Sería 2025, Carlos? Sería, ¿O depende con el desfase este? Hay que ver cómo va a quedar el calendario ahora con el desfase, pero inicialmente sería 2025. A Carlos nos quedan 6 minutos de Carlos, porque nos comprometimos a liberarlo y 45 porque tiene que ir a un evento representando al presidente. Al ministro del Deporte, al ministro un del evento Deporte, académico en la Universidad Nacional de Colombia. Así que no lo podemos hacer quedar mal y que llegue tarde, así que pero aprovechenlo. Bueno, podría quedar desempleado. Vamos a reiterar otros saludos. Camilo Sánchez, saludos a Carlos. Isis Rodríguez también, que siempre es fiel a Tinesa Sport. Y José Hildebrando, felicidades, Carlos. Soy admirador de todo lo olímpico. Mi apoyo para el Tinesa y espero los Juegos de Santa Tecla 2021. Bueno, sí, muchas gracias a todos los que nos están acompañando. ¿Cómo vamos con los Juegos de Santa Tecla? Habría que preguntarle al presidente. Hoy justamente se dio una
una entrevista del presidente de Timesa en el gráfico. Ahí están un poco en suspenso. Sí, Uguayo. Sí, obviamente, Carlos, creo que la pandemia ha puesto un obstáculo muy grande en todos los eventos deportivos y la reacomodación de los calendarios de los juegos deportivos va a representar, ¿verdad?, no solo un reto de poder coordinar bien cuáles son aquellos campeonatos que verdaderamente se van a poder realizar y algunos que ya no, que van a haber que inevitablemente cancelarlos porque están sobreponiéndose sobre otros, ¿verdad? Y va a ser un tema de prioridades, de capacidad organizativa, de capacidad de ejecución, ¿verdad? Y ante todo va a ser un tema de si honestamente agregan valor al atleta, ¿no? Porque tener y poner un puente sobre otro, ¿verdad?, no tiene ningún sentido, ¿verdad? Para cruzar un río sobre un mismo lugar de punto A a punto B solo se necesita un puente. Y no puedes colocar dos puentes uno sobre otro. Bueno, hay algunos en el Hudson y hay algunos en Nueva York, ¿verdad? Porque es tanto el tráfico, pero creo que es la mejor analogía que puedo encontrar y obviamente tiene que pasar por un tema de si agrega valor. Ahí lo... Si agrega valor, se cortó. Sí. Ahí va a volver. Ahí está, ahí volvió. No sé si te hace sentido eso. Sí, ahí hay un elemento de análisis bien interesante. Primero, pues no podemos todavía establecer cuál va a ser el calendario deportivo del futuro, porque no sabemos cuándo vamos a salir de esta situación. Todavía es incierto. Pero lo que más me preocupa a mí es el tema del juego limpio, hablando de valores. De cara, por ejemplo, a los Juegos Olímpicos de Tokio, en la eventualidad de que se desarrollaran, que se realizaran el año entrante, la pregunta es cómo garantizar ese campo de juego equilibrado para todos los atletas. Como quiera que, por ejemplo, todos los países estamos en un nivel distinto de avance de la pandemia. Entonces, los países europeos ya están saliendo y los atletas europeos ya están pudiendo entrenar en campo, mientras que otros países como los nuestros todavía los atletas siguen confinados y por lo tanto esa brecha va a ser cada vez mayor. Entonces nos corresponde como académicos pensar en fórmulas para tratar de equilibrar ese campo de juego y una que a mí me parece que debemos considerar y desarrollar es, por ejemplo, la posibilidad de que en la eventualidad de que los Juegos se desarrollaran en el 2021, que todos los atletas que van a participar tengan la posibilidad de concentrarse por lo menos con 3 meses de anticipación en Tokio, de tal manera que la última fase de entrenamiento pueda ser con acceso a las mismas facilidades para todos y de esta manera equilibraríamos un poco más ese campo de juego. Esa para mí sería la máxima preocupación en este momento y pues esto se replica también en otros eventos continentales del ciclo olímpico. Pero esa sería la reflexión que yo dejaría de cara al tema del aplazamiento de los Juegos Olímpicos. ¿Cómo hacer para que haya juego limpio en el momento en que se realicen y no abramos más esa brecha entre los países que tienen más posibilidades y los que tenemos de pronto menos posibilidades? Incluso, Carlos, el tema de la clasificación, ¿no? Si son clasificaciones regionales, probablemente ese problema no lo tendríamos. Ahora, si son clasificaciones a nivel mundial, van a llegar algunos europeos con ventaja sobre otros del continente americano que en estos momentos, justamente, como decíamos al comienzo, están pasando el peor momento. Claro, los mismos eventos clasificatorios, ¿cómo garantizar de que todos puedan participar en los eventos clasificatorios? Algunos países tendrán restricciones, por ejemplo, para ingreso de nacionales de ciertos países y acordémonos que uno de los principios del olimpismo es la universalidad. De hecho,
por ese principio de la autonomía del deporte, pues cualquier país que le niegue acceso a atletas de otros países, pues corre el riesgo de ser suspendido del movimiento olímpico. Entonces, ¿cómo garantizar en medio de la pandemia que esos eventos clasificatorios puedan contar con la participación de atletas de todos los países? Creo que ya estamos con el tiempo. Sí, estamos llegando nos va a tocar programar un segundo conversatorio, Claudio. Seguro, bueno, esta semana, como decíamos, era semana olímpica. Mañana vamos a tener historia de los Juegos Olímpicos modernos. El jueves vamos a tener a Salvador Vilanova, primer abanderado olímpico del Salvador en México 68, con apenas 15 años. Y el viernes vamos a tener un especial del varón. Así que si querés sumarte ahí, también estás invitado. Claro que sí, será un gusto. Señor. Carlos, lo que nos encantaría es que te sumaras todos los días, porque vos te has ganado el corazón y el respeto de todos, y obviamente con el aporte que tenés y con el busto que vamos a construir dentro de pronto en Bogotá para Pedro de Mateu, creo que vamos a tener de ahora en adelante a un miembro, no un miembro pro bono, un miembro más del Comité Olímpico del Salvador en Colombia, y ese es don Carlos Villegas. Muchas gracias, presidente. Acepto el reto, acepto la invitación y espero acompañarlos el día viernes. Igual acepto gustoso la donación del busto de Pedro de Mateu. Yo me encargo de ubicarlo, de conseguir el sitio. No, yo no dije donación. Todavía tenemos que poner el busto acá, ¿verdad? Y el busto acá ha quedado tenemos que continuar con ese proyecto, Claudio, Eva, el proyecto de la Academia Olímpica. Tenemos una gran tarea, que es el documentar y el escribir sobre olimpismo, y eso nos hace falta mucho, ¿no? Yo creo que el que tengo que dar el ejemplo soy yo, e ir a escribir un ensayo ahora sobre olimpismo. Hace falta el del Chino, el de Eva y el del Peque, más todos los participantes de la Academia Olímpica. Un gran abrazo, Carlos. Gracias, lo mismo para ustedes. Gracias. Claudio, Aldo, Evita, muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias por la invitación. Siempre Gracias, listos, Carlos. ¿ok? Feliz Porque Día gracias, Olímpico Carlos, para todos. Siempre listos para servir. Y gracias por atendernos desde Bogotá. Muchas gracias. Bueno, y quizá el viernes entonces te tenemos de vuelta, así que no hay que despedirse tanto, lo vamos a tener en un par de días. Así que gracias, Carlos. Claro que sí. No queremos hacerte llegar tarde, así que... Gracias. Claudio, solo vamos a reiterar dos saludos. Josué Hernández nos dice, saludos al señor Carlos Villegas. Sería bueno que se establecieran condiciones equitativas para los atletas y deportistas y esperamos los Juegos de Santa Tecla 2021. Esos son algunos de los últimos comentarios que teníamos y reiterar los agradecimientos a nuestros aliados incondicionales, Farmacia San Nicolás, Laboratorios Suizos, Avesisa y el Café de Don Pedro. Gracias y felicidades No nos vamos todavía, no, un segundo nada más, para que cuenten lo de esta mañana, digo, aprovechando que hay un tiempito, ¿cómo le fue esta mañana? Muy bien, ingeniero Palomo, ¿nos escucha? Sí. Para que nos reitere parte del mensaje que brindó hoy en el redondel olímpico. Ok, voy a aprovechar a ir a buscar la bandera acá en el complejo de ecuestres de San Andrés. Acá está el logo olímpico y yo creo que es un bonito día y una bonita excusa para venir, aunque no ha habido actividad, los atletas equinos no están acá ni los atletas humanos, pero sí está el Comité Olímpico. Ahí está. Y ahí presente. Está el Comité Olímpico. Hoy nos acompañó Fabricio y nuestro medallista campeón panamericano. Es un lindo día
un lindo día para recordarse y recordarse de las personas que le han dado su vida al olimpismo y cuál es el fin del olimpismo. Y el fin es utilizar al deporte para crear mejores seres humanos a través de la competencia, para unirnos más, para enseñarnos las reglas de convivencia civilizada, para defender cada día más la autonomía y la independencia del movimiento olímpico, ¿verdad? Que es producto de la entrega de voluntarios que sin esperar nada a cambio están entregando su vida al movimiento olímpico para ser ejemplo de los jóvenes. Ese es creo el fin, ¿verdad? Y obviamente lo que queremos dentro de pronto es ver todo esto lleno, ver jinetes, ver muchachos en los campos de rugby, ver cipotas nadando, ¿verdad? Activar el deporte. Yo creo que el deporte no solo es un motivo de alegría, sino que también es fuente de trabajo para muchas personas. Acá está la gente que nos da mantenimiento al centro ecuestres y gracias a ellos pues se mantienen pistas como la que tenemos acá, una de las mejores de Centroamérica. Gran abrazo a ustedes que no hacen un trabajo, sino que tienen un apostolado. Evita, Chino, Peque, todos ustedes son olímpicos de corazón, igual que los muchachos que nos ayudan acá. Todos ellos son, ¿tu nombre? Edgar Alexander. Edgar Alexander y Manuel de Jesús Hernández. Y Manuel de Jesús Hernández, trabajadores acá del Centro Ecuestre San Andrés. Un saludo para ellos. Saludos. Saludos. Bueno, cuídense mucho, abrazos. Abrazos y bueno, mañana continuamos, es todo por hoy, entonces ahora sí. Ahora sí, Claudio, qué bueno que el ingeniero nos dio un recorrido y también a los colaboradores de la Federación Salvadoreña de Ecuestre, porque son colaboradores activos, que también ellos son parte del olimpismo, ¿verdad? Todo el staff técnico, administrativo, logístico de las federaciones, que, bueno, felicidades a todos porque se celebra el Día del Olimpismo, Claudio. Perfecto, gracias a todos. Entonces, y nos despedimos hasta mañana. Hoy sí, hasta mañana. Gracias. Buenas tardes.